profundo en el seno familiar y en los cuales el juez no puede dejar de debatir entre la difícil tarea de desentrañar y respetar el interés superior del niño por un lado y al mismo tiempo evitar que un pronunciamiento equivocado o tardío ocasione responsabilidades internacionales al Estado por el no cumplimiento de los tratados internacionales en que es parte. Si bien las convenciones a las que se remite el Código Civil y Comercial contienen normas que aluden al procedimiento, las mismas son de carácter general, aplicables a todos los países, y lo cierto es que no son suficientes a la hora de enfrentarse al caso concreto. Para ello resulta indispensable la regulación normativa interna que contemple lo más detalladamente posible el procedimiento a seguir frente a un pedido de restitución internacional. Como expresamente lo establecen los convenios, el magistrado no puede resolver de modo alguno sobre la cuestión de fondo. Ergo, no podrá resolver a quién le corresponde la custodia, hoy llamada cuidado personal, ni tampoco sobre el derecho de comunicación y su procedencia o modalidades. Y es allí donde aparece el primer límite a tener en cuenta, de por sí mismo, impreciso, resultando difícil establecer cuál es el interés superior del niño sin adentrarse al menos mínimamente al análisis de las cuestiones de fondo. Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta que la urgencia del caso de ningún modo habilita la violación del derecho de defensa del progenitor denunciado. Conforme lo señala la doctrina que sigo y que se identifica, los precedentes jurisprudenciales muestran diversos criterios a la hora de resolver e interpretar las convenciones, y ello ha motivado distintos pronunciamientos. En un reciente caso planteado ante tribunales argentinos, en el cual se aprecia claramente la importancia de conjugar en forma conjunta los convenios específicos de restitución internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires procedió a declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado. El caso se planteó con Estados Unidos y abocada la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado argumentando que sea cual fuere la vía adecuada, por más humanidad y urgencia que corresponda otorgarle al proceso, salta a la vista a necesidad de que exista un proceso, considerando que la denegación lisa y llana de la prueba ofrecida conforma estrepitosa y fragante violación a las garantías de defensa y debido proceso legal, además de haber privado al oponente del acceso a la tutela judicial efectiva, denegando arbitrariamente la posibilidad de producir prueba, o sea, cumplir con los plazos establecidos en los convenios restitutorios no puede significar resignación de principios procesales, tales como el principio de bilateralidad, contradicción, defensa en juicio o el respeto por las garantías de la igualdad de las personas frente a la ley y al proceso. En primer lugar, corresponde destacar que los pedidos de restitución tramitan en la mayoría de los casos a través de la autoridad central, que en nuestro país es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Lo que llega al juez en tales ocasiones es un formulario preimpreso redactado de conformidad a las normas de la Conferencia de la Haya, que contienen datos personales de aquellos en que se funda el pedido de restitución. En general, se envía por la autoridad central para su diligenciamiento a las oficinas de la defensa pública, o bien directamente a los juzgados de familia. Pueden observarse los modelos en la página web oficial de la autoridad central, la cual brinda todos los datos sobre la materia. La primera dificultad con la que en la práctica se enfrenta el juez es la personería invocada por los diligenciadores, quien no siempre representan al progenitor o progenitora que reclama la restitución, sino que asume el carácter de diligenciador del pedido y o exhorto enviado por la autoridad central. Esto es una cuestión no menor, ya que, como dijera antes, una de las facultades tanto de aquellas como del juez es intentar una solución amigable. Pero a la hora de intentar una conciliación, los abogados diligenciadores no siempre tendrán las facultades ni instrucciones como para representar al reclamante, y al mismo tiempo la parte que se encuentra en Argentina peticiona y efectúa planteos con patrocinio letrado, de lo que se debe correr traslado, y los diligenciadores se encuentran en una zona indefinida de diligenciador cuasi representante, no compatible con las normas procedimentales y mucho menos con el derecho de defensa en juicio. Cabe destacar que en los requerimientos de restitución, en muchos casos, el progenitor reclamante manifiesta su interés en que se le nombre un representante letrado que lo represente en nuestro país. Aunque no en todos los casos, y además las convenciones establecen que el interesado puede representarse en el proceso, siendo a su cargo los gastos de representación y no adecuará con patrocinio del Estado, aunque en ello no ocurre en muchos casos por razones de diversas índoles, normalmente económicas. La otra cuestión es la fase recursiva,
en relación a las sentencias de restitución y la demora que las instancias superiores conllevan en muchos casos, el tratamiento de los recursos. Pues entonces, mientras que el juez de primera instancia cuenta con plazos muy breves para resolver, no existen plazos previstos para la instancia de apelación e incluso se ha habilitado la vía del recurso extraordinario de casación, con lo cual, en muchos casos, transcurren varios meses hasta que el expediente vuelve al juez de familia para la ejecución de la sentencia. La realidad muestra que el tiempo juega a favor de la conducta ilícita. Por un lado, facilita las maniobras de ocultamiento, tanto del menor de edad como de la documentación personal, al mismo tiempo que propicia el arraigo, los nuevos vínculos en nuestro país a través de la escuela, amigos y familias si las tuviera, dificultando mayormente el desprendimiento. Por una parte, el procedimiento de retorno al país de origen es otro aspecto práctico a considerar y establecer detalladamente por los múltiples imprevistos que deben afrontarse, ya que debe tenerse en cuenta que no podremos enviar al niño al estado requerente a través de un medio de transporte como si fuera un objeto estático. Y por otro, debe viajar, en la mayoría de los casos, con el progenitor que otrora lo trasladó o lo retuvo ilícitamente y que ya de antemano no está dispuesto a cumplir voluntariamente con la judicialización de restitución. Debe considerarse que mientras el convenio con Uruguay y con la Convención de Restitución Internacional contienen un procedimiento más específico para el caso que requiera y que no arbitren los medios o los recursos necesarios para llevar a cabo el traslado. No así en la Convención de La Haya. En la mayoría de los casos, la ejecución de sentencias se presenta como la etapa más crítica en este procedimiento. Primero, por la resistencia del progenitor que debe restituir, pero además, por la falta de medios económicos de los peticionantes, en muchos casos genuinos y en otros usados como dilatorios, para hacer frente a los costos de los pasajes, estadía y patrocinio letrado en el país que se restituye. En algunos casos se ha llegado a denunciar como robados o extraviados los documentos de viaje o alegan falta de recursos económicos para hacer frente a tales erogaciones, o en otros casos ocultan directamente al mismo. En el caso de muchas provincias del interior que no cuentan con aeropuertos internacionales, el traslado desde las distintas ciudades hasta Buenos Aires implica la necesidad de un operativo policial destinado a custodiar que efectivamente ese niño al que se debe restituir llegue a destino. Pero es común que en la práctica que las autoridades judiciales manifiesten no tener recursos humanos ni materiales disponibles. Idéntica situación ocurre con la autoridad central, que no posee delegaciones de rápido acceso y no siempre se expedita a la hora de coordinar los procedimientos de retorno con la autoridad requerente. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que en muchos casos las autoridades centrales no siempre brindan la suficiente colaboración en tales procedimientos. Bueno, como me queda un minuto, simplemente, hay muchas cosas por decir, esto lo van a ver en el libro de ponencias. Lo que quiero decir que esta ponencia surge de un hecho real, de una niña que fue traída ilícitamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Esto fue de conocimiento nacional e internacional. Después de casi 2 años, el papá nombraron un patrocinante letrado, que era la defensa general, en Comodoro Rivadavia, viajó a la ciudad, estuvo prácticamente 2 años más esperando la ejecución de la sentencia. Al momento de viajar, la madre perdió los documentos, dijo que se los habían robado. La segunda vez escondió a la niña. Y la tercera vez que tomaron las precauciones de retenerle la documentación, volvieron a hacer pasaportes. Le tenían que entregar a la niña a las 12 del mediodía en el tribunal para que salieran en el vuelo del día domingo. Esto fue un viernes. Y casualmente fue asaltado, no le robaron nada, pero lo mataron. Hace un mes fueron detenidos, esto pasó hace un año y 2 meses. Hace un mes fueron detenidos 7 personas, entre las cuales está la madre de esta niña. Por esa razón era tan interesante esta exposición y sigan leyendo la ponencia, el libro de ponencias, porque fue muy interesante. Y son propuestas interesantes, sobre todo para los juzgados, porque tenemos una legislación hermosa, pero no es efectiva. Y para todo esto pasaron casi 5 años. Obviamente el centro de vida cambió,
Tenemos una sentencia de España que tiene que ser cumplida, pero el padre ya no está, la madre está detenida. Y todos se imaginan lo que ustedes están imaginando. Con lo cual, la idea es que sea efectiva en tiempo y en forma. Muchas gracias, doctora. Bueno, con la lectura de esta ponencia concluimos lo que era el bloque de restitución internacional. Creo que de las dos ponencias puede sintetizarse que en ambas se habla de la necesidad de un procedimiento especial destinado a tramitar la restitución en ambas, y además el tema de la celeridad y la efectividad de las decisiones judiciales. Ahora vamos a dar paso a una parte relativa a la mediación y conciliación, donde presente tenemos a una sola ponente, la doctora Nidia Azucena Lozada Posada, que no sé, ¿está? Sí, adelante, doctora. ¿Está presente, señor? ¿Silva Tobar? No. Seguimos. Doctora, sus 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar presentando a nivel Colombia lo que es la experiencia de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Mi nombre es Nidia Lozada Posada. Quiero hacer primero una breve reseña de lo que son los fines de la conciliación, que igual aplican en todo el mundo, pero que destaco de manera principal el acceso a la justicia. La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos de alguna manera es relevante en la solución de los conflictos porque pues siempre está muy cerca de todos los ciudadanos, debido a que existen, como lo vamos a ver ahora, lugares cerca, en todos los lugares hay lugares donde se puede atender el servicio de conciliación. Antes de seguir adelante, explico una cosa. En Colombia está reglamentada es la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos a nivel familia. La mediación existe, pero no como reglamentación legal, sino se está haciendo algunas experiencias sobre el tema, básicamente para conservar las relaciones familiares. Pero la que aplica legalmente es la conciliación. Por eso hablo de la conciliación y no de la mediación familiar. Bien. Otro fin de la conciliación viene a ser la descongestión judicial, que tampoco ha sido, a pesar de que las estadísticas ya demuestran algo importante, todavía no alcanza a lograr ese fin como se quiere tener, que es la descongestión judicial como tal. En el tema de la paz y la convivencia social, sí realmente está cumpliendo un papel muy importante, porque de alguna manera muchos de los conflictos que son de cuantías muy bajas, pues se pueden solucionar por la conciliación, y hay lo que para una persona puede ser muy poco plata, para otra persona puede ser mucha plata. Entonces, de alguna manera que haya quien pueda solucionar todo este tipo de conflictos, como existe la conciliación gratuita y la conciliación onerosa, o sea, eso es una ventaja, porque entonces quien tiene recursos económicos puede acudir a una conciliación onerosa, quien no los tiene puede acudir a una conciliación gratuita. Y que los particulares apoyen en la resolución de conflictos, porque como lo vamos a ver ahora, en Colombia existen los centros de conciliación privados. Al existir centros de conciliación privados, eso permite que las personas puedan acudir a particulares que según la ley pueden administrar justicia de manera temporal, ayudando en la solución de conflictos, pero donde quien soluciona el conflicto son las mismas partes. Bueno, ya entrando en las leyes vigentes, con el decreto 2272 del 89 nació la jurisdicción de familia en Colombia y se le dejó a un funcionario administrativo que se llama defensor de familia, que pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la función de apoyar en la resolución de conflictos a través de la conciliación extrajudicial. Entonces, esos defensores, básicamente como defensores de familia,
aprobaban cierto tipo de conflictos de familia, como era el tema, yo destaco por ejemplo el tema de alimentos, que siempre ha sido un tema importante para resolver a través de la conciliación, el de cuidado y custodia de hijos, el de regulación de visitas. Ya después viene este decreto del 2737, que era el antiguo Código del Menor, ya tenemos un Código de Infancia y Adolescencia, como tal, que siempre ya tiene unos cambios importantes, donde también se le dejaba a funcionarios administrativos, básicamente defensores de familia, comisarios de familia, y a los jueces, para que ellos solo tuvieran competencia para resolver conflictos relacionados con alimentos de menores. Pero entonces, como ven, por ahora estamos solo con funcionarios administrativos y jueces. ¿Bien? Ya con la ley 23 del 91, que fue antes de que se expidiera la constitución política que tenemos vigente, que es la constitución de 1991, en esta ley 23 se le amplió la competencia a los defensores de familia para que atendieran más casos de familia, y yo ahí destaco, por ejemplo, el tercero, de separación de cuerpos y de bienes, y los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio. Ya pues actualmente siguen en curso todos estos conflictos, se siguen resolviendo por conciliación y pues realmente son bastante efectivos. Lo que les hablaba ahorita de la Constitución del 91, la Constitución ya de manera precisa dejó reglamentado que los particulares pueden administrar justicia de manera temporal, y esos particulares son los que de alguna manera van a pertenecer a los centros de conciliación privados que existen en cualquier lugar, pero de Colombia, pues, pero de manera particular hablando de Bogotá, siempre esos centros de conciliación requieren aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Tienen que cumplir una serie de requisitos para que existan como tal. Viene entonces la ley 446 de 1998. Esta ley reglamenta por primera vez la conciliación como requisito de procedibilidad, o sea, la conciliación que se debe agotar de manera obligatoria antes de iniciar el proceso judicial, de manera obligatoria. Y básicamente estaba en juez de familia, defensor, comisario de familia, pero ya con la ley, estas leyes que he nombrado, la ley 23 del 91, la 446 del 98 y la ley 640, son leyes vigentes en materia de conciliación. Ya se amplió aún más que ha pasado en Colombia. Se puede hablar de una etapa de florecimiento de la conciliación en todas estas leyes que les he nombrado, porque de alguna manera que ha hecho Colombia aumentar los funcionarios y los particulares competentes para ayudar en la conciliación. ¿Bien? Aumentó el número de funcionarios porque aquí Colombia ya incluyó los centros de conciliación, que les digo que son privados, hay centros de conciliación públicos también, pero pues cabe destacar también los privados, que esos sí son onerosos, ¿no? Los privados son onerosos, los públicos son gratuitos, claro está. Y aunque hay muchos centros de conciliación públicos, sobre todo el de la personería y el de la Procuraduría General de la Nación, son dos centros de conciliación que de alguna manera ayudan a resolver muchos conflictos precisamente por lo que son gratuitos. Pero no quiere decir que quien tenga recursos no pueda acudir a un centro de conciliación privado y pueda también resolver esos conflictos. Los notarios también tienen funciones de conciliación, y se aumentaron otros funcionarios que son la Defensoría del Pueblo y también los agentes del Ministerio Público en materia de familia. Pero en municipios muy pequeños también pueden hacer esa conciliación extrajudicial los personeros y el juez civil o promiscuo municipal, lo que hace que de alguna manera haya mucho acceso a la justicia a nivel de la conciliación. Yo siempre he considerado que la conciliación es el mecanismo alternativo de solución de conflictos, de acceso a la justicia por excelencia, porque está en muchos lugares, las personas pueden acudir, o sea, no hay limitaciones de tiempo ni de espacio para acudir a resolver este tipo de conflictos. Ya con la ley 1395 de 2010 hay algo importante. No solo hay la conciliación en derecho, o sea, la que hacen abogados, sino la conciliación en equidad, que son las que hacen personas de las comunidades, y con cualquiera de las dos conciliaciones se agota el requisito de procedibilidad, o sea, la conciliación obligatoria. O sea, con cualquiera de las dos
tipos de conciliadores. Se puede agotar la conciliación, lo que antes no sucedía con la conciliación en equidad. Antes no se agotaba el requisito de procedibilidad, o sea, la conciliación que era obligatoria agotar antes de iniciar el proceso judicial. Y algo muy importante, ya las actas de conciliación no se elevan a escritura pública, que de alguna manera, algunas veces por temas económicos, las personas no podían registrar esas actas de conciliación y entonces no podían producir los efectos jurídicos como los de una sentencia, ¿no? Porque la conciliación tiene en Colombia los efectos de una sentencia. Bien. Viene la ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, que unificó un código de procedimiento para las diferentes legislaciones, y aquí hay algo que es las medidas cautelares innominadas. Las medidas cautelares innominadas es que las medidas usuales son el embargo, secuestro de bienes y, por ejemplo, la inscripción de la demanda. Pero aquí ya se permite cualquier tipo de medida que pueda solicitar de alguna manera el abogado correspondiente del respectivo proceso. Y aquí hay algo muy importante, y es que no se debe agotar el requisito de procedibilidad si hay que solicitar medidas cautelares. O sea, si yo voy a solicitar un embargo y secuestro de bienes, no tengo que agotar la conciliación como requisito de procedibilidad, bien, por tener que embargar, que solicitar embargo de bienes. Aquí destaco entonces que hay muchas materias de conciliación que se pueden resolver por la conciliación extrajudicial. Yo destacaría el tema de alimentos, es uno de los temas que más se están resolviendo por conciliación, lo mismo que el tema de la declaración de la unión marital de hecho y de la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Son dos temas de familia que se están resolviendo principalmente en centros de conciliación. Si bien puedo hablar de manera general que los centros de conciliación tienen un promedio de 28.000, 30.000 casos, que es bajo para estos 3 últimos años, estoy hablando del 2012 al 2014, comisarías más o menos ya tienen un promedio de 130.000 casos de conciliación. Y bueno, de conclusión, básicamente distinguiría pues y destacaría que hay que capacitar mucho en el tema de resolución de conflictos, no solo a las personas, a los adultos, sino también a los niños desde la educación primaria, y a quienes desempeñan el papel de conciliadores toca capacitarlos de manera permanente, porque es de la única manera que, si se adquiere conciencia de que se está ayudando a resolver conflictos, pues eso va a hacer que sean personas más idóneas que puedan ayudar a solucionar los conflictos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos la experiencia de Colombia, que como han visto es bastante diferente a la nuestra, donde la conciliación, al menos en la provincia de Buenos Aires, es de carácter judicial y aquí se maneja extrajudicial. Vamos a cambiar de tema y vamos a iniciar el bloque de responsabilidad parental. Le pido a las chicas que me ayuden en esto. Y yo la primera ponencia que tengo como presentes es la de las doctoras María Beatriz Crisafulli, Laura Montes y Alejandra Rosana Ortiz. ¿Están? Adelante, por favor. Licenciada, discúlpeme. Le pedimos, como a todos los ponentes, sea estricta con el tiempo asignado. Y a continuación vamos a ver la ponencia de la magíster Eliana Lázaro y Silvia Mónica García. Bueno, buenas tardes. En realidad esto es una ponencia que está basada en los aportes realizados por los trabajadores sociales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Es que ponerlos a ustedes en conocimiento de una nueva alternativa de abordaje,
de la conflictividad familiar a través de los equipos de intervención social que hemos denominado ELS. Es decir, es una nueva modalidad de poder intervenir en estos regímenes de comunicación. Voy a ser un poco más rápido, como estamos todos. En cuanto al escenario social, vemos que la familia ha ido cambiando significativamente sus formas, sus modos de organización, la forma en que construyen sus vínculos afectivos, y toda esta situación de crisis familiares, rupturas de las parejas con elevados niveles de conflictividad llegan a los tribunales de familia reclamando un abordaje. Dentro de este abordaje vemos que este núcleo principal, que son la vinculación de padres y otros familiares, porque no solamente queda limitado al entorno parental, presentan todos estas conflictivas que van atravesando esta problemática. En realidad al principio pensaba poder detallar un poco más, pero bueno, vamos a ir acotando los tiempos para poder llegar al conocimiento de la propuesta. Sí destacar que el eje principal que hemos visto, a modo de experiencia vivenciada, ha sido la elevada conflictividad entre los adultos implicados, ¿no es cierto?, los actores del proceso, que no logran diferenciar el problema entre conyugalidad y parentalidad. Bueno, estas imágenes van demostrando cómo, siendo realmente los chicos, los niños y adolescentes, los que están en esta situación tironeados por toda esta problemática. Las consecuencias, que son la movilización de innumerables procesos judiciales y el surgimiento, que es nuestro aporte, de un régimen de comunicación asistida que busca implementar prácticas de acompañamiento profesional para lograr establecer acuerdos y que estos acuerdos a su vez se sostengan en el tiempo, porque a veces el acuerdo se consigue, pero pasada media hora salimos de los tribunales y no encontrábamos, no había continuidad en esos resultados. Vienen una serie, frente a esto, vienen una serie de cuestionamientos que no dejan de ser menores y que son posibles realmente otros modos de enfrentar estas modalidades vinculares. ¿Qué trabajo social se demanda? ¿Qué lugar ocupa el trabajo social en estos procesos? ¿Y qué lugar ocupan niños, niñas y adolescentes? Entonces, nuestras respuestas van a estar dadas tanto desde un marco jurídico legal y desde el aporte específico del trabajo social. Del marco jurídico legal venimos hablando mucho durante todo el día, el día de ayer y el día de hoy. Solamente destacar que tenemos un momento especial histórico, que es nuestro nuevo Código Civil, y que plantea un paradigma que realmente propone principios y valores que se proyectan en un lenguaje que justamente cumple un propósito, que es el de orientar las relaciones sociales y familiares. Entonces, en base a este principio y a este un poco de dictamen, vemos cómo nuestro antiguo código, el Código de Bellas Artes, y el nuevo código presentan un vocabulario completamente diferente, que no es casual, sino que obedece realmente a dar respuesta a los paradigmas que este nuevo código nos presenta. No voy a aclarar sobre patria ni tenencia, pero sí sobre el régimen de visita. ¿Por qué? Porque no podemos continuar hablando de régimen de visita porque implica en sí un desmerecimiento de ese vínculo. Los papás, las mamás, no son visitas, es decir, son el significado de la palabra visita es alguien que llega desde afuera y no tiene una implicancia directa en los procesos familiares. Entonces no podemos seguir con este concepto, sino tenemos que realmente hablar de régimen de comunicación, de régimen de relación y aspirar sobre todo al establecimiento de los acuerdos. Algo muy importante es entender que realmente la familia no se rompe, la familia se transforma. Y estos niños y niñas y adolescentes requieren de sus papás para continuar con sus procesos de desarrollo, de crianza y de vida familiar. Sí, con respecto al trabajo social, queríamos transmitirles un poco, no sé si hay muchos trabajadores, mis compañeras de CAE, pero no siempre se conoce cuál es
el abordaje particular y propio de nuestra disciplina. Primero nos posicionamos desde el enfoque realmente de los derechos humanos, como un modelo societario que se encuentra vigente en nuestro país y en América Latina. Tenemos a la vez un interés emancipatorio, es decir, que queremos que esos derechos se ejerzan en plenitud, o sea, que la ciudadanía se haga efectiva a través de este interés emancipatorio. Y es allí donde realmente buscamos los trabajadores sociales la inclusión en todos, la inclusión social y una participación realmente activa en todos estos procesos. La consideramos también como una disciplina científica de naturaleza interventiva, es decir, que no nos quedamos parados frente a esta situación de querer defender los derechos humanos y de ver un respaldo de estos derechos en pleno ejercicio, sino que intervenimos sobre esa realidad y lo hacemos buscando que estos lazos familiares lleguen realmente a estar plenamente democratizados. Buscamos la igualdad en las relaciones, también tenemos una capacidad especial para poder detectar las situaciones de vulnerabilidad y hacia esas situaciones somos las que intervenimos. No solo del campo familiar, sino también, y lo que en cierta forma dio un poco partida a esta propuesta, fue de percibir que estábamos realmente vulnerando nuestros propios principios profesionales. Es decir, no estábamos en el modo de actuar que teníamos, que lo que vamos a ver ahora, no representábamos a estos valores. Entonces, ¿qué hacemos desde el trabajo social? Aportamos una mirada diferencial, integral, inclusiva, interdisciplinaria, en base a la protección de los derechos de la familia para la lectura de este campo familiar sobre el que vamos a intervenir desde esta posición sociojurídica. Es decir, que a veces lo planteamos un poco para que este conocimiento se amplíe, que no puede quedar limitado únicamente a la idea de un acompañamiento o a la idea de una custodia por parte de los profesionales que muchos abogados o a través de otros juzgados requieren en otra época, ¿no es cierto?, esa presencia en un rol vigilador, en un rol de custodiador, de custodia, ¿no es cierto?, que no corresponde y no condice con nuestra legislación actual ni con los principios del trabajo social. Y vamos a avanzar. ¿Qué hicimos entonces? Nos pusimos a trabajar. Este equipo de profesionales empieza a responder de otra forma y implementa una experiencia e implementa el abordaje de esta modalidad. Interpelando nuestra realidad profesional, nuestra práctica profesional a partir del año 2012, época también coincidente donde comienza ya la elaboración y la redacción de nuestro nuevo código. Los niveles de insatisfacción profesional eran muy elevados y la creación de espacios de reflexión grupal fue lo que nos dio contención. También quiero destacar el apoyo que tuvimos desde el área de nuestras autoridades de inspección, de nuestro sector de trabajo social, que acompañaron este proceso y la voluntad y el esfuerzo de los trabajadores sociales para comenzar a profundizar sobre esta temática. Así se concluye que de estos procesos de reflexión que realmente no respetábamos los intereses, que el niño era objeto y no sujeto, que no se contaba con diagnósticos, que las actividades se desarrollaban en lugares y formas y condiciones inadecuadas, no se evaluaba el proceso. Hemos recogido muchísimas experiencias en todos los años que llevamos desempeñándonos en la labor y realmente, por poner ejemplos, habían habido encuentros después de meses o años de papá en el shopping, donde íbamos a buscar a la persona y sospechábamos que era aquella persona que se encontraba presente allá porque no habíamos tenido ni siquiera un contacto previo, ni el ámbito tampoco era el lugar adecuado para favorecer a la revinculación. Bueno, entonces, en junio del 2012 se crearon estos equipos de intervención, dividiéndose a la cantidad de profesionales y
al grupo de trabajadoras sociales en equipos de intervención que comenzaron a trabajar durante todos estos años hasta que en el año 2015, por medio de la acordada de la Suprema Corte de Justicia, se aprueba esta modalidad de abordaje, lo que ha sido realmente un reconocimiento y la creación de un nuevo recurso institucional que responde realmente al paradigma actual. No vamos a ver todos los objetivos generales, específicos, si bien hacen mucho, pero bueno, demostrarles a través de este cuadro comparativo cómo de una notificación urgente en la que a veces no teníamos ni acceso al expediente, porque nos llegaba por turno, tenemos notificaciones con plazos de 72 horas, con lectura, análisis y la obligatoriedad del juzgado de remitir estos expedientes para la compulsa. De un trabajo individual pasamos a una intervención grupal, de intervención sobre situaciones de caso, intervenimos sobre situaciones de vulnerabilidad. Es decir, los actores también se transforman, ya no son solamente los jueces, los abogados, los trabajadores sociales, se le da protagonismo al niño, se le da protagonismo a los padres, a las partes de este proceso, en busca, ¿no es cierto?, de lograr la co-construcción de estas estrategias. De lo más importante que de informes individuales y parciales, donde realmente la intervención era una mirada, pero sumamente superficial, se pasaron a informes de diseño de estrategias, donde se planteaban objetivos de intervención, evaluación, diagnóstico, evaluación del proceso, inclusive con supervisión profesional de la jefatura de nuestro servicio. Y los impactos se han visto principalmente afectadas todas las áreas, tanto el profesional como el institucional, inclusive el familiar. El impacto institucional ha sido muy importante por cuanto ha aumentado de forma significativamente la demanda de intervención en estos regímenes de comunicación. Sin embargo, tampoco queremos caer en un abuso de este recurso y queremos que sea utilizado en forma realmente que responda a los objetivos que le dieron a nosotros. Licenciada. Y para finalizar ponemos un mensaje realmente de cierre, porque ha sido una experiencia que, si bien hemos evaluado amenazas y que son muchas, lo importante es destacar que en realidad en todo este proceso que hemos vivenciado, hemos tratado de ser constructores de caminos que todavía no estaban y no eran existentes, y hemos abandonado conscientemente este mimetismo institucional impuesto por una globalidad imperial que genera realmente las injusticias que nos indignan. En función de eso surge justamente esta propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Invitamos al estrado a la ponente Adriana Ávila de Torrente, a quien yo injustamente me había salteado, y su ponencia sobre punto de encuentro familiar. ¿Está? Acá estoy. Ah, perdón. Sí. Muy bueno. Bien, mi ponencia se basa en el punto de encuentro familiar, una solución largamente buscada. La idea de este trabajo es dar a conocer qué es el punto de encuentro familiar. A partir de ahora será PEF. A la fecha se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires. Es un órgano técnico especializado en concretar el régimen comunicacional en situaciones de ruptura familiar, facilitando el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a mantener la relación personal con ambos progenitores, otros familiares y referentes afectivos. Se está llevando a cabo actualmente en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Mar del Plata. Chubut, de donde vengo, fue la primera provincia latinoamericana en tener la ley, pero no está reglamentada, con lo cual, por falta de presupuesto, seguimos esperando.
Sé que Mendoza también tiene un proyecto de ley, igual que Corrientes, pero por el momento solo se está ejecutando en Mar del Plata con muy buenos resultados. Esta intervención es de carácter temporal, se lleva a cabo por profesionales en un espacio idóneo y natural y neutral, que tiene como objeto principal la normalización de las relaciones familiares, garantizando durante su desarrollo la seguridad de los usuarios del programa. Este organismo está previsto como auxiliar del equipo técnico interdisciplinario, creado por una ley provincial, que depende del fuero de familia, integrado por jueces, por los jueces penales y contravencionales, por las asesorías civiles de familia, todo está dentro de la misma ley. Este punto de encuentro familiar se desarrolla como anexo del equipo técnico interdisciplinario, que sabemos que no puede hacer un seguimiento y tampoco puede tratar de que se cumpla o se ejecute este régimen comunicacional cuando hay inconvenientes, sobre todo en cuestiones de violencia familiar, que generalmente es entre progenitores, pero que intervienen los chicos, porque durante el plazo de provisión de acceso y acercamiento y de otras medidas, los niños son los que no pueden tener contacto con los padres por decisión de uno de ellos, pero no por el contacto que no puede ser violado, porque no hay prohibiciones entre progenitores y niños. Sin embargo, se los involucra a todos. El punto de encuentro familiar entonces sería una solución a este tipo de situaciones, y sobre todo también en situaciones en donde tenemos el viejo truco de decir no me lo llevaste a tiempo, llegó más tarde, no viene, o está enfermo, porque deberían justificarlo. ¿Se entiende esto? Es importantísimo. Primero, intentar proponerlo esto en todas las provincias. Segundo, que se ejecute, se lleve a cabo y que haya un presupuesto para esto. Entonces, ¿cuáles serían los principios a tener presente en esto? Se nos terminan las discusiones, en principio, ¿no? Pero por otra parte, se garantiza tanto al progenitor no custodio, a la familia de origen o al referente afectivo los respectivos derechos a mantener un contacto regular en un lugar neutral por un tiempo determinado, con control y seguimiento de profesionales especializados en el área. No voy a tratar de simplificarles todo esto. Este punto de encuentro familiar está previsto e integrado como mínimo por un abogado con formación acreditada en mediación, un psicólogo y un trabajador social. El coordinador del punto de encuentro familiar será designado por los miembros del equipo técnico interdisciplinario. No se olvide que son complementarios del equipo técnico, que son complementarios del juzgado de familia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el equipo técnico, conformado por, además, el PEF, tendrá a su cargo la responsabilidad de la correcta marcha del organismo y de la dirección de la intervención del equipo. Los fines buscados: favorece el cumplimiento del régimen comunicacional como derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener contacto con ambos progenitores, con otros familiares y referentes afectivos, estableciendo los vínculos necesarios para su desarrollo psíquico, afectivo y emocional. Garantiza la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las personas menores de edad, de las víctimas de violencia doméstica y de cualquier otro familiar vulnerable durante el transcurso del régimen de comunicación. Se constata el cumplimiento efectivo del régimen de comunicación en sus horarios de entrada y de salida. Se propicia a las personas usuarias la posibilidad de arribar a acuerdos orientados a resolver el conflicto en que están inmersos, de modo que el servicio llegue a resultar innecesario para la familia. Se proporciona la orientación profesional para desarrollar las habilidades parentales necesarias que mejoren las relaciones familiares y permitan que el vínculo con los hijos goce de autonomía. Se dispone de información objetiva sobre las aptitudes parentales que permitan proponer las medidas que se consideren adecuadas. Y se brinda asistencia al juez de familia cuando sea necesaria la intervención del punto de encuentro familiar para la adecuada realización de algunas actividades relacionadas con el ejercicio de la custodia o el cumplimiento del régimen comunicacional. ¿Qué principios lo rigen? Confidencialidad, imparcialidad, el interés superior del niño y adolescente sin duda, neutralidad, subsidiariedad, temporalidad y voluntariedad. ¿Quiénes intervienen en este funcionamiento? Desde ya el orden judicial, por intermedio del juez de familia. Se puede hacer a pedido de parte cuando los padres
entienden que tienen un conflicto que no pueden resolver, pueden pedir al punto de encuentro familiar que se inicie por un tiempo determinado, cumpliendo determinados requisitos, este punto de encuentro que se haga efectivo en ese lugar. También se propone que haya una cámara GESEL para que las personas, los profesionales del punto de encuentro familiar puedan evaluar la relación o la revinculación del padre no conviviente con el niño o niña. ¿Se puede denegar la petición y en qué casos? El coordinador del punto de encuentro familiar podrá denegar la petición del encuentro cuando no encuadre en ninguno de los supuestos que autoriza el acceso al programa. Cuando no haya una disponibilidad de horarios o recursos, y en cuyo caso se anotará en la lista de espera. ¿Por qué? Porque el punto de encuentro familiar tiene que trabajar en horario corrido, se calculan 12 horas, y los fines de semana y feriados. Porque piensen ustedes que las personas trabajamos, y no todos trabajan en los mismos horarios. Y generalmente las relaciones o este régimen comunicacional se dan en la mayoría de las veces los fines de semana. Entonces, sábado y domingo también tiene que trabajar el punto de encuentro familiar. Y los feriados también. Y tal vez exista otro medio adecuado para cumplir con la comunicación fuera del ámbito del punto de encuentro familiar. Quiero decir esto, que no se necesita un espacio específico, puede ser usado el espacio específico o también puede ampliarse a que se acompañe, por ejemplo, a los lugares de recreación, a algún punto estratégico de la ciudad, a algún lugar público para que esto se vaya ampliando, con un mínimo control para que después sea algo normal como cualquier relación paternal-filial. Bien. ¿Cuánto me falta? Así no me echan. Propuestas y conclusiones. La tendencia global es tratar de lograr la paz familiar y considero que esta es una herramienta útil para dicho fin. Los padres e hijos, abuelos y nietos que no logran tener una comunicación fluida no tienen paz. Lo vemos a diario y muchas veces los integrantes de las familias deslumbradas no pueden resolver sus conflictos y afectan a las personas con crecimiento sin darse cuenta del daño que les causan. Por ello considero de suma importancia la implementación inmediata de esta herramienta y su uso no puede dilatarse por una cuestión de presupuesto. Aboguemos por cambiar esta realidad y hagamos fuerzas para que las personas que deban tomar esta decisión la hagan de inmediato. Pues el tiempo es hoy, mañana es tarde. Queda mencionar que para hacer frente a las controversias, todos los operadores del derecho de familia deberíamos capacitarnos en antropología jurídica, pues nos daría el conocimiento necesario para entender desde otra mirada el elemento cultural, pues sus valores, comportamientos y reacciones serían interpretados tal vez desde un lugar diferente, pues son culturas diferentes que merecen nuestro reconocimiento para dejar de ser invisibles. Con la implementación del Código Civil y Comercial se ha desarrollado una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables y se reconocen familias multiculturales. Y esto nos obliga a contar con herramientas que nos permitan decodificar un comportamiento aceptado o rechazado en otras culturas, lo que hoy desconocemos y por tanto lo negamos o rechazamos y tratamos de imponer nuestro pensar como única ley posible. Propongo que dicha materia sea incorporada a la carrera de grado o de especialidad de familia en las universidades del país a fin de reconocer y ejercer los derechos de la sociedad multicultural en serio. De lo que se trata es de ofrecer una serie de opciones de vida propicias en una sociedad plural en la que convivimos diferentes visiones que el legislador no puede desentender y nosotros tampoco. Nada más.